Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante. A ver, cada cierto tiempo suelo subir vídeos de sonidos anómalos en los motores. Unas veces pueden ser los taqués, otras veces pueden ser válvulas, casquillos. En muchas ocasiones os pongo sonidos de poleas de cigüeñal que están en mal estado, o tensores de polea, ¿vale? También, bueno, lo que le ha pasado a este coche, por ejemplo, que ha sido la polea del alternador, ¿vale? Os suelo poner estos sonidos para que veáis que hay algo que no funciona bien y lo solucionéis lo antes posible. Os explico, aquí tenemos, bueno, un Renault 1600 gasolina que llevaba tiempo sonándole la polea del alternador. Hace como 3 meses vino, le cambiamos aceite y filtros y le dije al dueño que tenía que cambiarlo porque esto al final le podía traer problemas, pero hay personas que, bueno, por el motivo que sea, lo dejan. Claro, ahora ¿qué ha pasado? Ahí veis en la parte superior la correa del alternador está partida y veis que está enredada, ¿vale? Aquí el problema que ha tenido es que, como digo, le sonaba la polea del alternador y al final lo que ha pasado, mirad cómo está la polea, ya veis, está reventada, ahí no hay ya ni rodamientos dentro. El problema que ha pasado aquí, como digo, es que por culpa de esa polea que tenía que haberla cambiado, pues oponía mucha resistencia, porque ya veis, como digo, que no tiene rodamientos, y ha roto la correa del alternador o correa auxiliar, y esta se ha enganchado entre la polea del cigüeñal y el bloque motor mientras iba circulando con el coche, y claro, se le ha bloqueado el motor. A ver, bueno, le hemos estado revisando. Parece que no ha habido daños mayores, ya le hemos cambiado el alternador, el coche ya funciona bastante bien, pero claro, el dueño ahora ha cogido miedo al coche. Ya nos ha dicho que ahora le da un poco de pánico conducir por culpa de esto, porque claro, pudo haber tenido un accidente muy serio. Si se te bloquea el motor y justo en ese momento pues estás adelantando a otro coche o estás tomando una curva, pues ya sabéis lo que pasa. Accidente seguro, ¿vale? Tener mucho cuidado con estas cosas. Si oís ruidos que no son habituales en el motor, solucionarlo lo antes posible, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.